Cuentas claras. Bueno, Dios les bendiga. Les invito a que podamos estar tomando nuestras ubicaciones para estar compartiendo una palabra que le decía por ahí que si seguía a Ana María me iba a robar la palabra. Pero es lindo porque es el Espíritu. Y de hecho de todas las cosas que se han compartido acá. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que han venido por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, y los de habitualmente, que podamos estar aquí conectados con su presencia, con lo que Dios quiere ministrarnos, quiere hablarnos, siempre para el crecimiento, siempre obviamente en eso que habla la palabra en Efesios, en la perfección de los santos, que vamos siendo perfeccionados, y eso es a través de su palabra. ¿Está de acuerdo? Qué bueno que esté de acuerdo. Quiero dar dos noticias o dos avisos. De uno me acuerdo, del otro creo que me acuerdo, parece. El primero es para que tengamos presente que el próximo domingo 30 de agosto tenemos nuestra actividad evangelística, para que usted esté compartiendo. Gracias, pastora. Sí, por si acaso. Para que usted esté ya orando por a quien quiere usted invitar, ya avisándole a esa persona, para que Dios nos dé un invitado. La verdad es que ya eso es grande, pero no se confíe de uno, así que invite a varios, porque después el día que llegó el día y se nos achaplinan, así que tiene que estar invitando a varios, pero téngalo en cuenta que es el domingo 30 de agosto, y siempre trabajamos y hacemos una reunión especial para ellos. Siempre queremos que puedan sentirse bien, puedan sentirse cómodos en lo que tiene que ver con el ambiente, pero también obviamente la salvación para sus vidas. Y lo otro que después les digo porque no me acuerdo, así que el poder también estar dando gracias a Dios, de verdad que sí, por estos tiempos. Bueno, ¿qué puedo decir? La invitación es que ya en octubre 15, mi cumpleaños, no, pero eso no es importante, es que es el Congreso en Villa María, del 15 al 18, es donde nos juntamos, así que para que usted ya pueda estar determinándose, orando, usted ore primero, dígale al Señor que quiere ir y déjese sorprender por Él para poder estar participando en estos congresos que son de tanta bendición. Les aviso que va una de las pastoras invitadas, es una tremenda sierva de Dios y que de verdad bendice mucho nuestras vidas, que está invitada para que podamos compartir. Así que eso es, mientras tanto, que me acuerde de lo otro. Vamos a estar compartiendo una palabra que Dios me viene hablando ya hace un tiempo, y de verdad que un tiempo, hace más o menos unas 3 semanas, 4 semanas, mayormente el profeta Diego predicó el domingo y nuevamente lo confirma, lo activa, todas esas cosas que son tan importantes en realidad para saber si son de Dios. ¿Se acuerdan de que predicó el profeta Diego el domingo anterior? Así es. Y si el Rey ha vencido, nosotros también. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. De hecho, el título, lo que se había pasado, el afiche, es justamente que Él vive en mí. Y esto se basa en una palabra que vamos a compartir lueguito, pero sin que antes también podamos estar orando a ese amado Espíritu Santo para que nos ayude. Él está para ayudarnos, ¿sabía usted? Así que para que nos ayude en todas las cosas y nos aparte de distracciones y cosas, que pueda recibir la palabra como es la palabra, verdadera, verdadera. Oraba al Señor para que pusiera suavidad quizás
pero que la palabra es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos declarado que nuestra adoración es para ti, que tú eres, Señor mi Dios, quien nos ha prometido que estarías con nosotros. Cantábamos y adorábamos y declarábamos que el gobierno de los cielos se manifieste aquí en la tierra, Señor mi Dios. Y nosotros queremos colaborar para aquello. ¿Cómo colaboramos? Ayúdanos, Señor, a tener una mente abierta, un espíritu atento a recibir. En el nombre de Jesús, quita de nosotros una idea preconcebida, quita de nosotros, Señor, quizás también que estemos nosotros ahí predispuestos quizás, y también por sobre todo, si alguno todavía trae rudimentos antiguos, religiosos, también quítalos. En el nombre de Jesús, Señor, es necesario. Estás tú, tu presencia, tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, cómo estamos, tú sabes cuáles son todas nuestras necesidades. Más hoy queremos hablar de ti, queremos establecer tu nombre en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, confío en que tú serás hablando a través de mi boca. Gracias, Señor, y desde ya gracias por lo que vas a hacer a través de esta tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Siempre déle un aplauso a nuestro Dios. Y esta palabra viene, bueno, han pasado muchas cosas como que Dios las va confirmando. Y no es raro de verdad, que en la semana siempre estamos recibiendo llamados que nos hablan para pedirnos un consejo, para pedirnos oración. No, eso es lo habitual, obviamente, y para eso estamos. Pero particularmente esta semana ha habido mucha aflicción en el pueblo de Dios. Aflicción de situaciones que no han sido resueltas y otras cosas que se van presentando y no saben cómo sobrellevarla. Bueno, todo eso me va confirmando obviamente que si estamos a las puertas de que Cristo venga, también habla de todas las señales cuando la maldad va a aumentar. Hay promesas que su gracia va a sobreabundar en nosotros, pero no debemos desconocer esto otro, que hay un aumento, una exacerbación de esta maldad, y que obviamente va a estar muy pendiente de cuáles son nuestras debilidades y de nuestra falta de conocimiento, como decía Ana María, que si nosotros hay tantas promesas en nuestra vida, para nuestra vida, en la Escritura, pero si nosotros no las creemos, la verdad es que nos sirve mucho que estén ahí. La palabra se activa, la promesa se activa cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la creemos. Y por ende, como digo, hay tanto esto que va aumentando la maldad, que va aumentando las situaciones difíciles, pero si usted no está sostenido en la palabra, obviamente va a ser muy presa fácil de las circunstancias, de las adversidades, y que también el enemigo se aprovecha de aquello. Cada vez que, como decía, cada vez que nos sucede algo, como decía, una crisis familiar, una enfermedad, las situaciones económicas, para otros que para nuestra iglesia también están tan propio también, las situaciones legales de algunos hermanos, o por otro lado cuando tenemos que tomar decisiones pero no sabemos si es la correcta, no sabemos si hacer esto, no hacer lo otro, cuando estamos esperando respuestas y que todavía no llegan y que pasa el tiempo y solo se nos dice espera, 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 pero no por eso nos deja de visitar la ansiedad, nos deja de visitar la desesperación, nos deja de visitar la angustia y todas esas cosas que digo yo. Obviamente va aumentando ese dolor, va aumentando ese temor y lo que pasa, y pensamos que también incluso
¿Qué mal estamos haciendo? ¿Qué cosa no le está agradando a Dios? Porque no me responde. O porque no sabemos qué hacer, como digo, no sabemos qué decidir. Y nos dicen, ten fe, ten fe, ten fe. Pero todas estas emociones, y que incluso traen incluso descontrol a veces a nuestras vidas, están ahí, son tan reales. Y que, eso es lo otro, que amando a Dios, aún así seguimos luchando con nosotros mismos. Amando a Dios. Y seguimos luchando con nuestros pensamientos, seguimos luchando con nuestras conductas. Porque a veces queremos que Dios, no queremos que esta lengua contestadora conteste, no queremos que nuestro enojo se salga de control, que nuestros celos vengan y destruyan a la persona que tenemos al lado, y no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo controlar esas conductas. Y la verdad es que todas esas luchas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es porque aún no hemos conocido realmente a Dios. Es porque aún no hemos conocido realmente a Dios. Y como dije, decíamos y decimos y declaramos, y yo sé que usted lo cree, y yo sé porque usted está aquí también, que amamos a Dios, pero aún no lo hemos conocido. Y no lo hemos conocido en el sentido del verdadero Cristo que tenemos para nosotros, con nosotros. Entonces, aún no comprendemos que Cristo Jesús, como decía, es en nosotros y por nosotros. Él vive en mí, pero aún mayormente al pueblo de Dios no se le ha revelado en sus corazones. Y esa es la lucha. Esa es la lucha que nosotros queremos resolver, que queremos agradarle, que queremos vencer, pero en el camino llegamos a mitad de camino, porque como yo a veces, ustedes me van a escuchar repetirlo muchas veces, porque lo estamos haciendo de acuerdo a nuestro entendimiento y también de acuerdo a mis fuerzas. Pero si nosotros entendemos que Cristo vive en mí, ya no soy yo, sino Él en mí. Y Él en mis luchas, y Él en mis debilidades, y Él en mis temores, es Él. Y yo por eso puedo estar tranquila, porque es Él. Porque no tengo nada, malas noticias, no tengo nada que le sirva a Dios. Tiene que ser Cristo en mí. Por eso hay declaraciones, tienes que rendirte, tienes que morir, tienes que negarte. Y esa es la lucha que tenemos. Pero hasta que primeramente no lo entendamos acá, no va a poder llegar acá y menos se va a poder manifestar. Y en esto se basa esta palabra que yo quiero que puedan estar bien atentos ahí los chicos, porque quiero compartir harta palabra que la podamos leer, mirar. Cada uno, Gálatas capítulo 2, versículos 20, 21, pero la Nueva Traducción Viviente, por favor. Gálatas 2, 20, 21, y en esto más o menos se basa, pero voy a compartir otros versículos. Y no deje que nada lo distraiga, no deje. Dice que mi antiguo yo ha sido crucificado, esto es Pablo, el apóstol hablándolo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Comencemos a comprender, y de verdad que ruego al Espíritu Santo que usted lo pueda comprender. Comprendiendo en esto, solamente
con esa muerte de Cristo. El gran sacrificio, el gran padecimiento que vivió Él, el poder entender y creerlo, ¿para qué? Para que no sea en vano su muerte. El poder creer que Él murió por usted y por mí, por el que está afuera también, murió, pero para que nosotros tuviéramos vida. Ese padecimiento tenemos que entenderlo para que valga la pena esa muerte. Porque si murió, nosotros le recibimos, pero seguimos viviendo a nuestra manera, hacemos que esa muerte haya quedado sin efecto. Que no tenga el valor ni el poder. Y Él es el Todopoderoso. Entonces, para comprender esto, es necesario poder recibirlo primeramente aquí. Él murió por mí, porque yo merezco la condenación. Yo merezco la muerte. Pero para que en ese amor tan grande de Dios, parece una reunión evangelística, nos vamos a tener que convertir todo. Entonces, ese amor tan grande de Dios fue para que nosotros tuviéramos vida y dio al único que tenía, un único hijo, para que nosotros fuéramos salvados. Entonces, los méritos son de Él. El poder es de Él. El sacrificio fue de Él, no fue mío. Es por eso que podamos primeramente comprenderlo. Y por eso la declaración del apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En lo pasado, el viejo hombre queda ahí, en el pasado. En el pasado. No, es que yo era terrible. Dios lo perdonó. Y se olvidó. El que usted lo traiga o se la traigan a la memoria, tenga por seguro que no es Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos primeramente que comprender, entender esta gran verdad, porque por eso dice, mi antiguo yo es el que ha sido crucificado con Cristo, ahí, en el madero. Entonces, ¿qué hay si es un antiguo yo? Es un nuevo yo, con Cristo. Que en las cosas que no entiendo, es Él el que me ayuda. Es el mismo Espíritu Santo. Lo dijo el profeta Diego el otro día. Cuando nosotros venimos y Cristo viene a nosotros y nos deja su Espíritu Santo para que nos ayude en todo. ¿Escuchó? En todo, en todo, en todo. Poder entender esto. La iglesia en sí, tristemente, la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, ha recibido una enseñanza tan humana, tan emocional, donde la gente piensa que Jesús está solo para que le resuelva el problema, pero sin dejar su humanidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos los panes y los peces? Jesús proveyó la necesidad, hizo el tremendo milagro, pero la multitud siguió siendo multitud, porque no quiso dejar su humanidad. Y en sí pensamos que la adoración, el pastor Paul también lo mencionaba, nosotros venimos a adorarle a Él. Y la adoración no se trata de mí. La predicación no se trata de mí. De hecho, esto, lo que estoy compartiendo hoy, más que una predicación, es una enseñanza. Y que usted la pueda recibir. En 2 de Corintios, todo en la Nueva Traducción Viviente, Cristóbal, hijo. 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 3, dice, somos humanos. Pablo nuevamente hablando, el apóstol. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Aquí nos está dando todas las herramientas. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir, ¿qué? Argumentos falsos. 5, el versículo. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide
que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Este versículo o esta parte de la escritura del 2 de Corintios 10 es Pablo que está estableciendo su autoridad como un padre ministerial. Porque venían a hablar antes, en capítulos antes, de que Apolo hacía esto, que este otro hacía esto, pero Pablo venía a mostrar su autoridad y para decir que nosotros no somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, sino con armas poderosas. ¿Para qué? En el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Enseñamos, estoy para enseñar, para que usted obedezca a Cristo. Primero, aclaro, también aclaro, esto no es mágico, esto no es espontáneo, esto es en esa perseverancia, en esa constancia de buscar de Cristo. Y eso, ¿sabes qué? No lo puedes hacer tú solo. Es necesario tener un padre ministerial que te diga que eres orgulloso, que eres terco, que eres soberbio y que tienes que arrepentirte. Porque yo, acostumbrada, normalizada, que las cosas no son para tanto, que todo está bien, ¿quién me puede corregir? Y en esto, ¿cuáles son esas tremendas armas poderosas de Dios? Es la palabra y la oración. La palabra, cuando nosotros nos enfocamos en ella, es para que podamos ver en todo a Cristo. Viéndolo a Él es que nosotros nos vamos llenando de Él. No es esto es para mí, esto es para mí. Es verlo a Cristo para que Él nos instruya a nosotros. Por eso cuando dice, cuando Él nos creó, dice que a su imagen y semejanza nos creó. A su imagen y semejanza. En las bondades, en la santidad, en la justicia, en la integridad. Cosas que no tenemos cuando venimos del mundo. Y es aquí donde tenemos que ser transformados. Y es aquí donde alguien te tiene que decir que no lo estás haciendo bien y tienes que ser corregido. Cuando habla de esos pensamientos cautivos, ese famoso frase, oración, el famoso llamado a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, significa que nos enseña a someter ¿qué? La mente. Nos enseña a someter la mente y la voluntad al Señor. Lo debe de enseñar porque hay una vana manera de vivir y esta, como decía, debe ser reenseñada. Por eso es importante. Por otra parte, en tantos años que Dios nos ha permitido pastorear, trabajar con las personas, uno se da cuenta del que quiere y del que no quiere. Y yo pensaba y me detenía en varias personas aquí que cuando están escuchando la palabra de Dios son tremendamente quebrantadas. Y sabes que me acordaba de la mujer pecadora que le fue a lavar los pies, a enjugar los pies de Cristo. Todo el mundo hablaba de él, de esa situación que no estaban de acuerdo, los religiosos. Pero ella, en su corazón, y ella con sus lágrimas, imagínate la cantidad de lágrimas que estaba enjugando los pies de Cristo, de su Señor, y era porque había tremenda gratitud en ella. Porque la perdonó
y porque la salvó. Y él le dijo, déjenla, porque a quien más se le... porque esta pecadora, sus muchos pecados se le han sido perdonados. Y entonces se entiende que a quien más se le perdona, más ama. Y por eso, ¿saben qué? Son más dóciles. Son más moldeables a la voluntad de Dios. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Es la segunda oportunidad que no están perdiendo. Bendito es su nombre. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, de nuevamente la traducción viviente, dice, por lo tanto, Pablo, este libro de los Romanos es el libro, se dice que es de la justificación, donde muestra, enseña Pablo en este libro que aquí nada de lo que hicimos vale. Solamente fuimos salvados por los méritos de Cristo. Él pagó, Él justificó. Por eso se llama el libro de la justificación, donde nosotros no tenemos nada que ver ahí. Es un libro potente, tremendo. De verdad que sí, y lo habla, y aquí es donde uno puede entender, mira, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, porque él anteriormente venía hablando y venía lamentándose de este pecado que desborda en nuestras vidas. Somos pecadores con Cristo, somos pecadores sin Cristo. La diferencia la hace Cristo en nuestras vidas. Y cuando lo podemos entender, y él mostraba y él enseñaba esa parte, de que no es por nuestra fuerza, que no son nuestros méritos, que todo esto ha sido por Cristo. Entonces él decía, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Pero primeramente la salvación. Y que aunque lo estemos pasando mal aquí en la tierra, tenemos la promesa de la vida eterna, que es allí donde no habrá ni dolor ni ningún sufrimiento. Entonces, cuando dice que por favor les ruego que entreguen todo su cuerpo a Dios, su mente, su corazón y todo su ser al Señor, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y mira, lo dice de una manera, que sea un sacrificio vivo y santo. Renunciar al pecado cuesta. Renunciar al pecado, a nuestra humanidad, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Escúchenme, por favor. Renunciar a todas estas cosas cuesta, no gusta. Perdona, no quiero perdonar. Depende de Dios, no quiero depender. Da otra oportunidad, no quiero hacerlo porque me engañaron, porque me estafaron. No quiero hacerlo. Cuesta, por eso dicen sacrificio vivo. Pero santo. Cuando Cristo está en nosotros, ¿saben qué? No cuesta. Él lo hace por nosotros. Porque tiene que ser a su manera, no a regañadientes. No puedes buscar a Dios a regañadientes. No puedes buscar a Dios de mala manera, quejándote, justificándote. A medias. Es santo, porque Él es santo. Y lo está diciendo de esa manera. Si te vas a entregar a Dios, que Él te ha hecho tantas cosas, tienes que hacerlo, pero de esta manera. Vivo, en sacrificio vivo. Y a su manera santa y perfecta. No deje que nada le impida. Y eso no son demonios, es su carnalidad. Mira. Después dice en el 2, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y acá nos habla nuevamente de lo que está en nuestra vida, en nuestros corazones, lo que ha contaminado nuestras conductas y nuestros pensamientos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Una vez que nosotros comprendemos estos dos puntos, que podamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que podamos descontaminarnos de este mundo, una vez que hagamos estas dos cosas, ¿saben lo que sucede después? Después podemos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Después la vamos a entender y vivir, que es agradable y que es perfecta. Pero después de haber hecho esto otro primero. Por lo tanto, o más bien dicho, por otro lado, en nuestra humanidad, intentamos vencer, obvio. Intentamos vencer nuestra humanidad. Intentamos vencer, como les decía, nuestro pecado, esa carne que estorba, nuestra manera de hacer las cosas con nuestras fuerzas, y no podemos. Y aquí nuevamente está el apóstol Pablo, Romano, de hecho lo dice en Romanos capítulo 7, cuando habla en el 21 y después el 21 al 25, dice: he descubierto el siguiente principio de vida. Dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, igual que nosotros. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, ¿con qué? Con mi mente. Ese poder, ¿qué hace? Me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Aquí habla: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí está, es el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclava del pecado. ¿Se fijan de esta realidad? Que hay un bien que yo quiero hacer, pero no me sale. En la versión de la 1960 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero hacer no hago y hago el mal que no quiero. Y esa es nuestra lucha interna que estamos peleando, que quiero hacer y después cuando, ay, ¿por qué dije esto? O después, ¿por qué hice esto? Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nuestro interior que no podemos confiarnos en nosotros mismos. Por eso es necesario buscarle día a día al Señor. Tristemente normalizamos nuestras conductas. Y es por eso que quiero que usted lea la palabra, porque la palabra de Dios es la que le va a hablar a su corazón, es la que lo va a redarguir, porque yo no puedo. Y es esa palabra la que lo va a hacer cambiar de conducta. No yo, ni usted tampoco en usted mismo. Por eso dice: pero gracias doy a Dios. Nuevamente dice: la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que es? Como decía, no podemos cambiar nuestra conducta, pero Cristo lo hace. Él lo hace, por eso es necesario que nos podamos rendir. Es necesario que podamos renunciar a este yo que tristemente no hace bien las cosas. Pero ¿qué hacemos por el contrario? Pero ¿qué hacemos? Venimos aquí adelante. Pedimos oración. Que oren por nosotros. Que reprendan conductas pecaminosas, humanas y carnales. ¿Saben que las conductas no se reprenden? Las conductas se confiesan y se arrepienten. Entonces yo puedo venir, usted pastora, por favor, es que yo, este genio mío, este carácter mío, bla, 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 bla. Y yo oro por usted. Y usted se sintió súper bien. Pero salió de aquí
en el auto, qué sé yo, se vino uno que se le atravesó y salió todo de nuevo. Entonces son conductas, son actitudes que usted las tiene ahí normalizadas. Entonces, y más encima, al tenerlas normalizadas, las tiene justificadas. Pero como decía, usted solamente tiene que confesarlo y arrepentirse. A Satanás se le reprende. Todo lo que queremos, la verdad que esto es lo que ha sido la iglesia del Señor Jesucristo. Todo queremos que otros lo arreglen. No queremos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, sacrificio vivo. Hemos aprendido un evangelio sin mucho esfuerzo, donde se hace lo que la persona quiere o siente. No siento perdonar, no perdono. No quiero esperar, no espera. Hey, perdón, venimos a adorar a Jesús. Cada domingo nos reunimos para adorarlo a Él. ¿Pero qué? Algunos esperan que esa alabanza lo levante a usted. ¿Por qué? Porque vengo muy triste, porque vengo muy decepcionado, porque lo tengo que sentir si no converso, si no veo el celular, o no canto, o no aplaudo, o no levanto las manos. Pero en realidad nos reunimos para adorar a Cristo, para exaltar su nombre, para venir y darle gracias por un nuevo día de vida, por la libertad que tenemos de predicar el evangelio, para levantar nuestras manos y que nadie nos diga nada. Hay razones, a eso venimos. Pero usted espera que una alabanza lo levante. Ese es un evangelio de mentira, es un evangelio liviano, es un evangelio emocional. Y es lo que nosotros hoy queremos romper con todas esas mentiras y esa estructura falsa. Lo que nos afirma es la palabra de Dios. Lo que nos afirma es nuestra comunión con Él. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado son las que me infunden aliento. Con o sin, pero siempre adorando a Cristo. ¿Usted cree que estas declaraciones son porque sí nomás? Sino que ha llevado toda una vida aprendiéndolo, toda una vida conociendo a Cristo, toda una vida viendo cómo Él se manifiesta a través de nuestras vidas. Ha sido Él en nuestras vidas y no yo con mis propias fuerzas. Y es lo que nosotros necesitamos. Pero si usted está bien, quiere venir, quiere adorar, quiere cantar, si no habla, si no ve el teléfono, si no está así, no me gustó la canción, este tocó mal, este hizo esto, ¡hey! No nos equivoquemos. La adoración es para Rey. La adoración es para Jesús. Dele un aplauso al Señor. Muchas veces, y en esto quiero que lo puedan comprender esta vez, muchas veces declaramos, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Jesús en nuestras vidas. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Siempre se ha tratado de Él. Él es la buena noticia. Es Él el que nos ha dado salvación y una nueva vida, donde ya el sufrimiento, donde ya las situaciones adversas no son más importantes que nuestro amado Jesús. Porque Él no dice que nos va a librar. ¿Se acuerdan la oración que tuvo por sus discípulos? No te pido que los quites. Te pido que los guardes. Y pasando las situaciones, aún así nos guardará, porque Él lo dijo. Y yo le creo. Entonces, Él es esa buena noticia, pero que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos salvó. El verdadero evangelio es el que Jesús vivió aquí en la tierra. Padeció, fue azotado, fue humillado, fue desnudado. Hicieron burla de Él,
fue crucificado, en sus manos estuvieron los clavos, hubo un gran dolor, la lanza fue cruzada, fue Él el que sufrió. Ese es el evangelio, el sufrimiento, la renuncia, el padecimiento. Pero mira lo que Él hizo, aún así, con todo eso, cumplió el propósito. Nos dio la salvación. Es cumplir el propósito. No es padecerte con tu dolor. Es cumplir el propósito para que otros conozcan a Cristo, para que otros alaben su nombre, para que otros le conozcan. A pesar de nosotros mismos, esto se trata de Él, no se trata de nosotros, pero Él vive en mí. Y lo que Él ha dicho, lo cumplirá porque Él vive en mí. No es por mis fuerzas. Es lo que debemos creer y entender. Debemos cambiar la mente. Debemos cambiar la mente a la mente de Cristo. Aquí hay una tremenda declaración. Póngase de pie. Esto ya está en Romanos capítulo 8. Quiero que mire a la pantalla. Y le invito que todos estos versículos yo espero que los esté anotando, escribiendo, para que nuevamente los pueda leer. Romanos 8:5 dice, y aquí es la respuesta de lo que yo estoy hablando, es la conclusión de lo que yo estoy diciendo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dominados, porque acuérdate, dentro de nosotros está esa naturaleza también, pero aquí dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mira el 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Es nuestra decisión. Esto es nuestra decisión. No es que si puede o no puede. Esto no se... ¡Ay, que no puedo! No, es nuestra decisión. Y Él nos da las herramientas, la palabra y la oración, para ser vencedores en nuestras decisiones. Por lo tanto, dice el 7, pues la naturaleza pecaminosa se enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Cambiemos de versículo. Ahí está. Por eso, si entendemos que la naturaleza pecaminosa nunca se va a amistar con Dios, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados. Escucha, pero ustedes no están dominados. Que el diablo se retuerza ahora en el nombre de Jesús. Con toda su fuerza allá en el infierno, que se retuerza. Ustedes no están dominados por esas fuerzas pecaminosas. Sigamos. Estamos, ¿por qué? No está, dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Él nos justifica.
El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, mira, es pura conclusión. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hasta ahí dejémoslo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu, dice, vivirán. ¿Se fijan? Es una conclusión. El que podamos entender, el que podamos creer. Porque si yo me pongo a pensar y que el Espíritu Santo nos pongamos a pensar todo. Algunos son muy novitos en el Evangelio, ya, no cuenta. Pero ¿cuántos llevamos un poquito más que eso? 1 año, 5 años, 10 años. ¿Cómo está su vida? ¿Usted puede decir que es vencedora en todas las cosas? ¿O todavía está lidiando con los mismos pecados? ¿O todavía está lidiando con los mismos temores? ¿O todavía está lidiando con todas las situaciones y las mentiras que puede escuchar del diablo? Cuando usted pueda creer realmente que Cristo vive en nosotros. ¿Saben qué escuchaba estos días? Y se lo comentaba al discipulado. Una cosa que la ciencia confirma, de que las células, nuestras células, pueden leer o conocer cuáles son nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan que los comentaba? Entonces, muchas veces lo que pensamos, obviamente, no sucede. La pastora Juanita me ayudaba el otro día en el versículo de Job, que dijo, ¿cuál era? Lo que temo, eso me aconteció. Eso me ocurrió. Porque las células van a reaccionar como de acuerdo a nuestros pensamientos. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Y adivinen cómo le fue. Y esto no es así nomás. Es todo esto que Dios ha permitido. En cambio, si siempre está la declaración de que Cristo es mi Señor, de que Él, juntamente con Él, estoy crucificado, donde ya el pecado no va a tener dominio sobre mí, voy a ser vencedor. Voy a ser vencedor. Y como digo, muchas veces normalizamos. En los discipulados donde yo tengo más interacción con las hermanas, me dicen, no, pero pastora, si usted sabe que yo soy media enojona, usted sabe que yo soy media aquí, media allá. Hay una normalización. ¿Cuántos años vas a seguir diciendo eso? Si se supone que si Cristo está en ti, tiene que haber una renovación de todo, primero de acá y después de todo mi ser. ¿Están escuchando, verdad? Gracias. Entonces, Pablo lo entendió muy bien. Por eso la declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la declaración, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso también cuando la declaración Cristo vive en mí, él creyó a esto. Él estaba en la cárcel en los Filipenses y esas fueron las mejores declaraciones. Él estaba padeciendo, pero las circunstancias, las situaciones no lo detuvieron para cumplir el plan de Dios. Hay demasiadas promesas, como decía Ana María, que actúan a nuestro favor, que el que no miente, el fiel y verdadero, las tiene para nosotros. Para que nosotros podamos vencer. Para que ese Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe a toda verdad, para clamar en los momentos de angustia y tener la certeza de que somos escuchados. La palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya está. Ya está. Hemos formado, ¿sabe qué? En nosotros se ha formado una religión con Cristo.
pero Él quiere formar una relación con Él. El que podamos saber, el que podamos creer y el que podamos tener la certeza que está con nosotros. Él nunca nos prometió un ministerio, ¿sabe? Él solamente dijo, ven, síganme y los haré pescadores de hombres. Él dijo que nos va a dejar como testigos aquí en la tierra. Testigos aquí en la tierra de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo. Yo les digo, no es una versión mejorada mía. Es a Cristo al que tengo que mostrar. No me tengo que agrandar que esto y lo otro. Esto solamente es su gracia, porque si Dios permite todo esto que Dios ha puesto sobre nosotros, es para poder tener ese alcance y la autoridad para poder hablarles a ustedes. Muchos de nosotros, ¿sabe qué? Hoy necesitamos convertirnos a Cristo. Nuevamente o verdaderamente. Porque nuestra vida no ha tenido el cambio que la Biblia dice, no que yo digo o veo. Es la Biblia para convertirnos y nos da esa oportunidad. La oportunidad que hoy estamos escuchando, la oportunidad que hoy usted está aquí, la oportunidad que hoy Él promete darle una vida nueva, donde las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la oportunidad. Venga y pase, venga y pase. Si usted quiere nuevamente, y vamos a orar. No se avergüence. Estamos delante del Dios vivo, el que le está dando una oportunidad. Si quiere arrepentirse, si quiere pedir perdón, puede hacerlo. Si le está haciendo algo la mente, diga, no dude que es el Espíritu Santo para poder convertirlo. Él tiene todo el poder para sanar y restaurar. Él tiene todo el poder para liberar. Pero que hoy usted pueda creerle verdaderamente. Verdaderamente. Venga y pase. Vamos a pedir a la pastora Cristal que pase.